La sentencia with nos va a permitir definir CTEs. Los CTEs no son otra cosa más que expresiones de tabla común. Esto viene de la traducción de Common Table Expressions. Este tipo de recursos nos van a permitir a nosotros darle el nombre al resultado de una consulta y poder utilizar ese resultado haciendo referencia a él como si fuera una tabla. Sin embargo, solamente lo podremos utilizar en el mismo bloque de código que tanto define el CTE como que lo utiliza o lo manda a llamar. El CTE se podrá utilizar o podrá ser llamado por sentencias select, insert, update, delete e incluso por create view. Para poder crear un CTE, nosotros vamos a utilizar la sentencia with. Vamos a darle un nombre. Por convención, los CTEs comienzan nombrándose con CTE-bajo y el nombre que le vamos a dar al CTE. En este caso, yo le voy a poner ejemplo, indicando la sentencia as, y con esto yo estoy definiendo un con este CTE que se define como la siguiente expresión o el resultado de la siguiente consulta. En este caso yo lo voy a definir como un select from mi tabla persona, pero yo en lugar de traerme todos los atributos de mi tabla persona, solamente me voy a traer el ID de la persona y su nombre, ¿ok? Y en este caso voy a lanzar posteriormente o de manera inmediata a la creación o definición de mi CTE, voy a mandar llamar en automático a mi CTE. En este caso voy a hacer una ejecución de devuélveme todas las características de mi tabla que está definida como un CTE. ¿Cuál es esa tabla que está definida como un CTE? Pues esta tabla que solamente contiene la ID de persona y el nombre. Antes de lanzar la ejecución del CTE, quiero que veamos una ejecución de qué devuelve o cuáles son todas las características que tiene mi tabla persona. Para este caso, todas las características que tiene mi tabla persona son estas 2, 4, 6, 8, estas 10 columnas, ¿de acuerdo? Si yo ejecuto la definición de mi CTE con la consulta que manda a llamar al CTE, vean que solamente tengo las dos columnas que definí o que definen, mejor dicho, a mi CTE o que definí dentro del cuerpo de la definición del propio CTE. Sin embargo, si yo ahorita solamente ejecuto la consulta sobre el CTE, podremos suponer que como ya se ejecutó, ya se creó. No se crea, recuerden, solamente va a existir el CTE durante el tiempo en que se ejecute el propio bloque de código que lo define y lo utiliza. Entonces, el CTE no es como que se guarde, simple y sencillamente el CTE se va a crear en tiempo de ejecución y en esa misma ejecución debe de utilizarse. Una de las funciones o mayor utilidad que le podemos ver a este tipo de recursos, como lo son los CTEs, es en las siguientes consultas. Si nosotros quisiéramos obtener el color del auto del que más pólizas de vehículo tengo registradas, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo una tabla en la cual se encuentran las pólizas de vehículo. En este caso, en esa tabla yo tengo el ID de la propia póliza, de la póliza ya específica de vehículo, y el color que tiene en este caso el automóvil que se está asegurando, ¿de acuerdo? Yo voy a contar cuántas pólizas existen de tipo vehículo para cada uno de mis colores, por lo tanto tengo que agrupar por color. Bien, ¿qué es lo que tengo entonces? Yo por color tengo el total de pólizas con las que cuento. Posteriormente yo tengo que obtener el valor máximo del total que yo acabo de calcular en una tabla, porque yo como tal en mi base de datos no cuento con ninguna tabla en la que se considere el total de pólizas de tipo de vehículo por color, ¿de acuerdo? Porque no tengo ninguna tabla, la tengo que formar. Al yo formar esta tabla, sobre esa tabla ya puedo operar para obtener el valor máximo, ¿de acuerdo? Y ¿qué es lo que tengo que hacer al final? Pues yo lo que deseo es obtener el ID del color, bien, de una tabla siempre y cuando el total sea igual al número que yo acabo de encontrar en este otro resultado. ¿Qué es lo que va a pasar?
Ahorita lo primero que ya deberíamos todos de estar viendo, imaginando, etcétera, es, pues yo la tabla que debo de consultar aquí en el from superior, en el from externo, es una tabla idéntica a la tabla que yo formé aquí abajo en T1, ¿ok? Y eso es cierto, si se dan cuenta, yo tengo que volver a consultar esta misma tabla. Justamente para este tipo de consultas o en este tipo de consultas va a ser muy útil tener este tipo de recursos como lo son los CTEs, ¿ok? Vean, yo voy a ir por el ID del color, ahí dice color, ¿de acuerdo? De esta tabla, que es la tabla T2, pero esta tabla T2 es idéntica a mi tabla T1, tanto T2 como T1 que son la tabla que me están indicando cuántas pólizas de vehículo existen por color, ¿de acuerdo? Yo voy a ejecutar la consulta en este momento y voy incluso a copiar de una vez lo que es mi expresión común. Aquí, repito, es donde me sirven mucho los CTs. Entonces yo voy a definir un CT tweet, CT-pólizas auto por color. En este caso le llamo CT-pólizas autocolor, que se define como, y ese CT va a ser el resultado de qué consulta. Pues de mi consulta que me está contando cuántas pólizas de vehículo tengo por color. Y ahora sí, yo qué es lo que quiero hacer. Yo lo que deseo hacer es obtener el índice color. ¿De qué tabla? Pues de mi tabla CT, de mi CT pólizas autocolor. Siempre y cuando el total, de acuerdo, bueno, el total de pólizas pues por color sea igual a ¿quién? Sea igual al select max del total. ¿De qué tabla? Pues otra vez de mi CT from, para que quede bien, from CT-pólizas autocolor. Cuando yo ejecuto, el resultado debería de volver a ser 3. Vamos a ejecutar, vuelvo a ser 3. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues aquí ya tengo ahora sí un CT que me permite darle el nombre al resultado de una consulta y me permite entonces definir ahora sí. Vean, aquí abajo yo definí una sola vez, definí una sola vez, se va a poner mayúsculas, la tabla agrupada, ¿ok? Y en la parte de arriba tengo la misma respuesta, pero, o el mismo resultado, pero con subconsultas, ¿de acuerdo? Para este tipo de consultas son muy útiles los CTs.